bueno, más allá de saber si el humo lo mandan los paraguayos, lo generan los vecinos de la capital, no sé, pero hay humo en superficie. Ayer fue nuestra compañera Valeria, que tiene problemas respiratorios recurrentes, me decía insoportable el humo, ¿cierto? Exactamente. ¿Y por qué nos afecta tanto el humo? Mira, lo que vos tenés que pensar es que el humo es una suspensión de partículas. Las partículas van a ser sólidas y van a ser líquidas y de distintos tamaños. Esta suspensión es el producto de la combustión incompleta de algún material, en este caso de, supongamos, Pastos. pastos, pero no solamente pasto más todo lo que hay ahí. Claro, plástico. Plástico, con lo que se regó eso, si se utilizaron agroquímicos, un montón de sustancias. Esa combustión produce muchos gases nocivos que van suspendidos en las sustancias, Sí. van suspendidos, perdón, en las gotitas. Ajá. Esas gotitas, al ser muy pequeñas, pueden tener distintos caminos. Si son mayores a 10 micras, quedan en la vía aérea superior. El moco las capta, entonces nos irrita la nariz, nos seca la garganta. Ahora, ¿qué pasa con las partículas más pequeñas? Las que miden menos de 10 micras. Llegan hasta los alvéolos. Los alvéolos, para que uno se dé una idea, yo siempre digo, ¿Dónde están? imagínense un panal de abejas, todos esos cuadraditos pequeños, es la unidad funcional del aparato respiratorio. El pulmón. Ahí, del pulmón. Ahí se produce la respiración. Miden micras, la milésima parte de un milímetro. Esas partículas llegan ahí y pueden pasar a la sangre. Entonces, con el humo tenemos dos tipos de daño, un daño agudo en el momento y un daño a largo plazo. Entonces, hay patologías crónicas como el asma, el EPOC, patologías cardiovasculares como la hipertensión, las arritmias, que pueden ser disparadas por estos mecanismos cuando estas sustancias que están flotando entran al aparato respiratorio y a partir de ahí pasan a la sangre. Entonces puede producir daño a distancia y daño local. Claro, lo primero es congestión nasal, dificultades para respirar ahí, aquellos que tienen alguna lesión previa o alguna patología previa. También lo que hace al entrar al pulmón y tener todo este combo de partículas líquidas, sólidas, semisólidas, si uno tenía una infección preexistente la puede empeorar, porque el aparato de defensa del pulmón, que se llaman cilios, son como unos dedos que barren moco hacia afuera, se llenan de estas sustancias, se pegotean y no pueden ejercer la función. Entonces favorece que uno tenga más infecciones respiratorias. A ver, uno no asocia para nada, creo yo, que en el humo hay gotitas en suspensión con productos tóxicos, con quizás productos tóxicos. Monóxido de carbono, benceno, óxido nitroso, cianuro. Eso se produce en la combustión normal de cualquier árbol, cualquier pastizal. Se producen esos productos que van de mayor a menor medida y van afectando de lo distinto. Si bien el aparato respiratorio tiene unas barreras de defensa, a medida que las partículas son más pequeñas, las vamos atravesando. Entonces ahí se produce irritación de ojo, dolor de cabeza, sobre todo sequedad en la boca, que irrita mucho más la laringe, hace que uno tosa mucho. Se producen un montón de circunstancias. Y apelando a su especialidad, que es el neumonólogo, ¿está teniendo más consultas hoy por este tema del humo? Ayer tuvimos muchas consultas por el humo. Pacientes nuestros que los teníamos controlados se nos descontrolaron. ¿Por qué? Porque al estar irritado comienza un mecanismo de irritación y de inflamación que hace que uno estaba controlado. Por ejemplo, un asma lo teníamos controlado, bueno, ayer pudo haber tenido una crisis o empezar con el mecanismo de cadena para que termine en una crisis. Entonces hay que volver a controlar, ajustar medicación. Y otra cosa es lo que hablábamos hoy también, el humo inevitable, se te mete en la casa, o sea, no hay forma de... Me decía alguien que sentía olor a humo en su casa cuando estaba toda cerrada con aire. Exactamente. Aire ¿Y eso por qué? Porque el aire toma aire del exterior. Toma aire del exterior, a pesar de que pasa por filtros, el olor queda. Claro. Lo que nosotros no vamos a percibir dentro de la casa, tal vez bien cerrada, son las partículas más pequeñas, porque van a quedar atrapadas en los filtros, pero el olor lo vamos a sentir. ¿Y el olor también tiene acompañamiento de algunas sustancias o es solamente olor? No, el olor va acompañado de unas sustancias pequeñas que son con las que percibimos el olor. Esas pueden quedar pegadas tranquilamente en la nariz con el moco, pero ahora si hay muchas partículas en suspensión, uno sí las puede llegar a inhalar. Y, a ver, uno sale a la calle, anda en moto, otro
va caminando. ¿Cómo me protejo del humo? La forma es bien conocida, barbijo. Otra vez barbijo. Otra vez barbijo, pero en esta situación, cuando hay humo, y mucho humo, barbijo, sobre todo los barbijos de alta eficacia, los N95, y gafas protectoras, porque irrita los ojos también. Claro. Entonces... ¿Y el barbijo filtra todo eso que me contaba de que tiene el humo en sí mismo? Los N95, por ejemplo, que tienen una eficacia del 95% de filtración, filtran las partículas más pequeñas, filtran los virus. Filtran estas partículas que son un poquito más grandes, quedan pegadas en el barbijo. ¿Cuál es el tema? Y habría que usar un barbijo cada 2 días, por lo menos, para que sea bien eficaz. Claro. No usarlo no el mismo toda la que semana. empezó de la pandemia. Exactamente. Hay que usarlo, hay que renovarlo. Hay barbijos lavables de una empresa argentina que se pueden usar. Sí. Se lavan 2 o 3 veces, se pueden lavar. Eso también sirven. Pero los barbijos de alta eficacia sirven. O sea, el barbijo es eficaz contra el humo. Exactamente. Y en este caso, bueno, obviamente no se puede generalizar un medicamento, pero digamos, son eficientes los tipo antihistamínicos, estos como, no sé, aerotina o cosas por el estilo. Exactamente, porque produce una irritación al principio y después esta irritación, como te hablaba yo, una cadena de eventos, lleva a desencadenar un cuadro alérgico. Entonces, se pueden usar estos antihistamínicos, se pueden usar también para la tos, algunos tipo de Edrera Helix, que es una hierba que suaviza la tos, se puede utilizar porque molesta mucho la garganta. Sobre todo lo que hay que hacer es tomar mucha agua. ¿Ah, sí? Tomar mucha agua porque como estas partículas irritan en la garganta, la secan. Entonces uno de los mecanismos para evitar esto es tomar agua para poder mantener la garganta húmeda, la nariz húmeda, limpiarse los ojos, colocarse gotas oculares. O sea, hay un montón de barbijo primero y después, bueno, depende. Y después momento depende de los síntomas. Claro, y cómo esté el organismo de esa persona al momento de exactamente, vamos desde... No somos todos igual, no estamos todos... Exactamente, vamos desde lo más leve hasta... Un fumador, un asmático, o uno que tenga... un deportista que tiene una capacidad por ahí hasta pulmonar exactamente, mayor. ese otro tema. A ver. Los deportistas tienen que evitar salir cuando hay mucho humo. Cuando uno va a correr, a trotar, a caminar larga distancia, aumenta la frecuencia respiratoria. Tengo la excusa bárbara para no salir a caminar. Entonces. Exacto, entonces cuando uno aumenta la frecuencia respiratoria, meto más litros de aire y hago que nuestro filtro sea menos eficaz. O sea que si vas a hacer deporte cuando hay humo, demorás, esperá. Esperá un poquito, exactamente. En este caso, a ver, ¿puede ocasionar problemas graves de salud? ¿O son atendidos a tiempo? Son atendidos a tiempo. Y medicados a tiempo, se puede evitar cualquier complejidad. Lo que pasa es que en la bibliografía está descrito esto que te contaba hoy, lo que es a largo plazo. Estamos hablando del lugar donde se quema muy seguido, muchas veces al año, toda la semana con humo. Entonces sí, a largo plazo, el cianuro, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono pueden llegar a producir alguna lesión a largo plazo. Esto se estudió a nivel pulmonar. A nivel pulmonar, sí. No, y a nivel cardiovascular también. Claro, porque me decías que también pasaba la sangre por ahí. Exactamente, produce cuadros de hipertensión, cuadros de arritmia. Esto se estudió mucho. Nosotros antes cuando preguntábamos, veíamos una radiografía y le decíamos al paciente, ¿vos fumás? No, no fumo. Y vos mirá la radiografía, es muy similar a la de un fumador. Entonces uno empieza a indagar un poco y le pregunta, ¿de qué trabajas? No, yo trabajo en el campo y quemás pastizales, sí. Veíamos lesiones similares al fumador en gente que no fumaba. ¿Producto de qué? 25 años de quemar pastizales. Ahí produce un daño en el pulmón muy similar al fumador. Produce EPOC en personas no fumadoras. Mira, si usted quiere hacer una pregunta al doctor Gorben, que estamos charlando sobre esta situación que parece menor, si se quiere, pues nos corrimos un poco del día a día de la factura de la luz, del aumento de la hierba y todo eso, para hablar de algo que tenemos que cuidar, que es nuestra salud, en estas circunstancias donde hay un humo en superficie realmente muy importante, más allá de dónde venga. Dice, Diego, tuve COVID, ¿sí? Y cuando veo el humo lo veo, pero no lo huelo, no lo siento. Claro, lo que pasa es que el COVID, al ingresar por la vía aérea superior, por la nariz, y se reproduce ahí, altera el olfato. Claro, sí, recordemos que uno de los síntomas es la alteración del olfato. Y otra cosa es que el humo, la irritación que produce en la nariz, también altera el olfato.
Entonces sumamos los dos, lo más probable es que tenga una alteración en el olfato producida por el COVID y ahora exacerbada, aumentada por el humo, que lo irritó. Entonces puede ser que no lo sienta. El ojo seco, que es una patología también, ¿se ve agravado, potenciado por el humo? Claro, porque el humo, al tener esta sustancia en suspensión, lo irritan. Y la forma de irritar es, se tapan los lagrimales, entonces no produce lágrimas. Por eso hay que utilizar lágrimas artificiales. Bien, bien. Hay también otra consulta acá, me dice, Diego, a ver si traduzco lo que me dice acá. ¿Qué otra afectación, aparte del ojo seco, del olfato, puede ocasionarme el humo? ¿Hay algo inmediato que me decías? Hoy, si hay humo. Exactamente. Lo de hoy puede ser picazón en la nariz, estornudo, irritación, un goteo como una agüita transparente. Después seguimos con picazón en la garganta, garganta seca, ojo seco, dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza, porque al irritarse toda esta zona, está todo muy ligado en la vía superior, está todo muy cerca, y si van irritando distintos nervios que hay ahí, hace que produzca dolor de cabeza, porque sobre todo por la sequedad de las mucosas, se llama lo que es la nariz, la garganta y eso. ¿Y nos exige un esfuerzo adicional el respirar con humo? Exactamente, porque al taparse la nariz, que es el filtro natural que tenemos, y es un elemento que el pulmón tiene para aportarle humedad y calor al aire, lo tenemos tapado, respiramos por la boca, eliminamos el filtro. Entonces directamente el primer filtro lo perdimos, metemos el humo con las partículas, ya no las más chiquitas, las metemos a las gruesas, a todas. Se irrita más la garganta, se irrita la laringe, empieza a producir tos, después produce irritación en el pulmón, genera moco. Esto estamos hablando de un par de días, empieza a producir todo esto. Bien. Acá me dice, estoy sintiendo como que me falta el aire, o me canso más rápido. ¿Puede ser por el humo? Esta irritación, en alguna medida, produce que los bronquios secreten un moco que varía el calibre del bronquio. El bronquio normalmente, los más grandes, miden 2 centímetros, y pasamos de 2 a 1, tenemos que hacer más fuerza para respirar. Ergo, falta de aire. Y me canso. Pero esto es pasajero, esto se puede mejorar. Una vez que el humo cesó, ya podemos ir mejorando a poco, pero lo que van a hacer los medicamentos es acortar el tiempo de mejoría. En vez de mejorar en 10 días, vamos a mejorar en 5, en 3. Al fumador le pega más. Le pega más, sí. Porque acá me dice una señora, dice, yo no fumo, pero mi marido sí. Y soy alérgica, me dice. ¿Me puede afectar en algo el humo del cigarrillo de mi marido? Sí, la va a afectar porque nosotros hemos... Es fumador pasivo. Hemos visto pacientes, como te contaba hoy con la gente que hace las quemazones, hemos visto pacientes que lesiones radiográficas o lesiones en las pruebas funcionales que son similares a la de un fumador, nunca fumó y es fumador pasivo. Claro. Entonces también produce... Y más si es alérgica, eso sí, obviamente. Se exacerba mucho más. Es mucho más compleja la situación, así que siempre buscar y evitar los remedios caseros, porque siempre también a uno, no, hacete vapores con la hoja de no sé cuánto y con el... Exacto. Guarda, porque si por bien, ahí está grabando. Vos sabés que a mí me gustan mucho las plantas medicinales, eso en estos casos hay que consultar. Claro. Porque por ahí la medicación va por otro lado. Claro, por ahí estamos irritando más en vez de ahí está. buscar porque suavizar. Siempre hay un pariente que dice, no, ponete una olla ahí con agua y unos vapores, y para colmo vapor caliente, y, exactamente. Y es muy irritativo. Después, otra cosa que hay que tener en cuenta, que este humo que vimos nosotros a la mañana, que era imposible ver, que no se podía respirar, a la tarde viene gente que te dice, pero yo tengo los síntomas a la tarde. ¿Por qué? Porque todas estas partículas en suspensión, uno a la tarde, por ejemplo, acá en Formosa, que la actividad termina alrededor de las 18 horas, la ciudad se calma y las partículas en suspensión empiezan a caer. Entonces vos vas a tu casa, prendés el ventilador, esas partículas que se depositaron en los muebles, en el patio, se levantan, las volviste a aspirar. Mire usted. Entonces, no solamente las que están en suspensión, sino que las que decantan y quedan en superficie. Bien. Bueno, sin duda, siempre la recomendación es un profesional, no la tía, la curandera y cosas por el estilo, a la hora de, no porque esté en contra de las curanderas, sino porque se necesita el acompañamiento de un profesional en estos temas. Tengamos en cuenta que si esto hubiera sucedido 2016,
Por ahí podríamos decir, bueno, podemos recurrir a tal método, pero vino la pandemia en el medio, vino un virus que afectó mucho el sistema respiratorio, Claro. y todavía estamos teniendo algunas Hay gente que le lesioncitas. dejó lesiones todavía. Exactamente, entonces este humo puede llegar a, no te digo a agravar como para internar, pero a empeorar un cuadro que uno decía, che, estoy bien y ahora me siento mal. Ujú. Puede pasar eso. Bueno, sí, acá alguien me recuerda que el padre del doctor Gorbin, un tipazo a quien tuve el gusto de conocer y charlar y compartir varios cafés con él, fue el autor de la ley que se llamaba la ley Gorbin, Exactamente. la ley antitabaco, Exactamente. en los lugares cerrados. En los lugares cerrados y públicos. Fue pionero Formosa Sí. en ese sentido. Sí, sí. Fue la primera provincia que Exactamente. tuvo una ley antitabaco. Y me acuerdo, siempre me lo remarcaba tu padre, esta cuestión de restringir el consumo de tabaco en los lugares cerrados. Cerrados. Y de hecho se llamaba Ley Gorbin, así le decía. Exactamente. El doctor Gorbin, gracias por venir. No, por favor, gracias a vos, Diego. Bien, así que nada. Tenemos un oyente, te voy a hacer escuchar a alguien, a ver qué dice. Escuchar. Sí, buen día. Una consultita para el doctor Gorbey. Si él conoce algún lugar acá en Formosa que alquilen el equipo del CPAP, por favor, para una persona que tiene recetado, pero es imposible comprarlo. Gracias. CPAP es el concentrador de oxígeno, ¿cierto? No, el CPAP es un equipo que nosotros utilizamos, sobre todo en una patología muy común que es la apnea de sueño, en otro momento podemos hablarlo. Es un equipo de como un respirador pequeño, muy difícil de conseguir en Formosa, muy difícil para alquilar. En todo caso, ahora te paso mi número para que contactaran a la señora. Yo le voy a decir, hay 2 o 3 lugares, ¿Acá en Formosa? En Formosa hay 2 empresas que los alquilan. ¿Qué es? ¿Un respirador? Es una máscara que va colocada, que tiene un equipo muy pequeño que parece un nebulizador, Sí. que lo que hace es colocar presión en la máscara para mantener la vía aérea abierta Mientras uno duerme. mientras uno duerme. Entonces el paciente no ronca, el de al lado puede dormir mejor, el paciente duerme mejor y sobre todo no me hace apneas, no me hace pausas respiratorias. Exactamente. Que parece que se muere. Una de las consultas que yo tengo, yo trabajo en un centro interdisciplinario donde hacemos cirugía de la obesidad y atendemos a pacientes con sobrepeso. La consulta más común es el ronquido y sobre todo referido por la persona que está al lado, Claro. y también te dicen, Yo "Che, ronco y yo ni me entero. claro, no, y otra cosa que te dicen es, che, él duerme y me deja respirar, entonces lo codeo, lo muevo, esas son las apneas. Ajá. Y se tratan con este tipo de equipo. ¿Y se curan? Se mejoran, se controlan. Hay algunos pacientes que pueden llegar a revertirlas, hay otros que lo tienen que usar los equipos mucho tiempo. Mira vos. Y las obras sociales lo cubren. Esa es la otra cosa buena. Eso está bueno. Hay obras sociales que no, que ¿Y es un equipo caro? son equipos caros, pero hay obras sociales y ASEP lo cubre, y hay otras obras sociales que, por ejemplo, los alquilan al usuario. Ah. Entonces depende de la obra social. Por un depende. monto. ¿Cómo Sí. se llama el equipo? CPAP CPAP. es presión continua en la vía aérea, un equipo de presión continua en la vía aérea. Bueno, así que ahí tenemos otro oyente que te quiere hacer una consulta, ¿verdad? Buen día, Diego. Buen día, doctor Gorbin también. Quiero preguntar, el mapeo, ese que ahora es tan común, está tan de moda, ¿es tan perjudicial también como el cigarrillo para las personas que lo hacen, por supuesto? ¿Sí? Gracias. El vapeo, el tabaco caliente que le dicen también. Tema difícil. Me parece que es tema para otra charla, pero sí. bueno, adelantame algo un poco. Bien, los últimos estudios que hay, se ha visto que vapear o utilizar los productos nuevos, son productos del tabaco prequemado, se llaman, Exacto, que lo prohibió ahora que lo prohibió la ANMAT la semana pasada, produce un daño peor que haber fumado. Se ha visto que hay enfisema más temprano, o sea, rotura de estructura del pulmón más temprano que una persona que haya fumado, en la misma cantidad de años. Razón por la cual en enero la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria nos hizo una recomendación que decía, si tu paciente fuma, una de las maneras es que, si tu paciente vapea, lo recomendable sería que fume en vez de vapear porque el daño es peor vapeando. Qué loco. Entonces, si uno buscaba una estrategia para que deje de fumar y el paciente estaba vapeando, decirle, volver al cigarrillo común, que es más sano. que podemos buscar otra forma porque te va a dañar menos. Claro. El vapeo es y los menos peor. Menos peor, exactamente. Lo diría el paraguayo. Es como yo siempre digo, nosotros cuando hablamos de algunas patologías, yo le digo al paciente, yo te voy a decir lo más bueno, lo más malo, y dentro de lo malo, lo más bueno de lo malo, Claro. y lo más bueno y lo más O malo sea, de lo malo. Si empezaste a vapear, o sea, a usar el vapor,
porque querés alejarte del cigarrillo porque es malo para tu salud, el vapor se ha demostrado que es peor que el cigarrillo. Volver al cigarrillo, que es más sano. Menos perjudicial. Es muy loco. Es muy loco, pero es lo Sí, que se estuvo viendo ahora. Sí, los dos son malos, convengamos. Exactamente, pero uno es Pero menos entre malo. Exactamente, es Uno menos malo. Exacto. Y lo peor de todo es que uno ve vapeo en chicos muy chicos, a partir de los 11 años, 12 mira, años. Cada parte es más económico, digamos, porque con unas gotitas de producto... Unas gotitas, no produce olor, no produce vapor, no produce... Claro. Bueno, estuve viendo otro día algo de eso, cuando vi que la ANMAT prohibió el vapeo. De hecho, una empresa de tabaco estaba por instalar una fábrica en San Luis de tabaco quemado. De tabaco quemado. Que se llama así para hacer justamente el concentrado. Exactamente, es un concentrado de tabaco. Exactamente, que se usara el vapeo, ¿sí? Decidió frenar la inversión porque tenía... Exactamente, aparte un aparatito mucho más pequeño. Sí, yo los he visto en Europa, son como una especie de cigarrillo. Parece un cigarrillo, sí. Exactamente, y se vende como, incluso como si fuera una cajita de paquete de cigarrillo. Me llamó la atención cuando vi hace 3 o 4 años. Y aparte todo lo que es vapeo y ese tipo de producto tiene un mercadeo distinto. Bueno, más de hecho atractivo está a la prohibido. vista. No se puede vender en un comercio habilitado a la calle, no se puede vender los productos de vapeo. No. Acá es todo un comercio ilegal. Usted por ahí lo ve en los comercios, pero todo lo vinculado al vapeo es ilegal. Exactamente. Eso, tanto la venta de equipos como los productos para vapear. Eso es ilegal. Por eso hay todo un mercado negro, ¿sí? Vos lo vas a encontrar en el Mercado Libre, en las redes sociales, y todo eso, pero eso es absolutamente ilegal. No está autorizado en la Argentina el vapeo. No es legal, digamos. No es legal. Y ahora mucho menos con esta prohibición de ANMAT sobre otra vuelta de rosca sobre ese rubro, que es el tabaco quemado, que cuando leí tabaco quemado empecé a investigar y es eso, son unos cigarrillos. Son unos cigarrillos especiales. Exactamente, que se cargan con un producto que se llama justo tabaco quemado.